Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Es una enorme bendición poder verles, tenerles con nosotros esta noche. También damos una bienvenida a todos nuestros hermanos que a través del internet se unen a esta noche de estudio doctrinal. Vamos a abrir la escritura. Lo haremos en esta oportunidad en la epístola a los Romanos, capítulo número 13 es el que vamos a leer. Es un pasaje ya conocido de la escritura, el cual nos guiará a través del estudio de esta noche. Así que damos lectura a partir del versículo 1, capítulo 13 y versículo 1. La palabra del Señor nos dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejaremos la lectura. Pueden tomar sus asientos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que concedes a esta iglesia de poder reunirnos para meditar en tu palabra. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que están presentes esta noche, que han tenido esta gran bendición de asistir a este auditorio. Gracias porque te hemos cantado, hemos adorado tu nombre, hemos puesto en tus manos a través de la oración de esta noche toda carga, toda necesidad, y ahora te pedimos que nos hables, que en la meditación de tu palabra tu iglesia se vea fortalecida, tu iglesia pueda crecer en el conocimiento de la palabra, tu iglesia pueda tener y recibir claridad en todos aquellos aspectos en los cuales se nos vuelve necesario. Gracias esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como ya lo habrán notado ustedes en la lectura de esta noche, en esta oportunidad estaremos abordando el tema de la relación que existe entre el cristiano y las autoridades. De forma más común y conocida, siempre hemos hablado de el cristiano y el Estado. Sin embargo, decir Estado, necesitamos entender de qué se trata la palabra Estado. Si ustedes leyeron junto conmigo
La palabra que el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, él utiliza es la palabra autoridades. Porque la palabra estado, ¿qué es un estado? Bueno, el estado no solamente es un gobierno, como a veces nosotros hemos tenido la idea, sino que el estado encierra, por ejemplo, el territorio nacional de un país. El estado encierra a sus ciudadanos. El estado encierra incluso los aspectos políticos, sociales, culturales de una nación. Entonces, la palabra estado es más amplio, pero propiamente lo que la Biblia nos enseña a nosotros es a entender la relación que tenemos con las autoridades del estado. Eso es diría la verdadera línea de estudio que debe de interesarnos, cómo nos vamos a relacionar, porque es un hecho que nos tenemos que relacionar, es un hecho que tendremos que estar frente a las autoridades en determinados momentos, en casi todos los momentos de nuestra vida. Es que es raro encontrar un área de la vida en la cual uno no tenga que verse frente a las autoridades. Entonces el cristiano debe de entender esa área, debe de saber cuál es la postura que la Biblia le manda ante las autoridades. Y note lo que estoy diciendo, no lo que un pastor o determinada congregación va a marcar, sino lo que la Biblia le está instruyendo a cada cristiano, a cada cristiana, de cómo será su relación con las autoridades del Estado. Entonces, eso es lo que esta noche queremos, hermanos, estar desarrollando, porque, como digo, es un tema que es necesario para la formación de un cristiano, porque llegarán etapas de nuestra vida en donde nos vamos a ver en el dilema, si respetar, por ejemplo, a las autoridades o respetar la fe cristiana, porque en el camino de esta vida llegarán a cruzarse ambos. Entonces el cristiano debe de tener la claridad, por ejemplo, de saber hasta dónde estamos obligados nosotros a respetar una ley, por ejemplo. Hasta dónde nosotros estamos obligados a someternos a la autoridad y entender también cuáles son esas áreas en las que definitivamente la Escritura nos está diciendo que no es negociable, que nosotros tenemos que sujetarnos a esas autoridades. Entonces, tener esa claridad, porque es que los cristianos hemos sido bastante, yo diría bastante sencillos en ese tema. Y entonces uno dice, bueno, la única autoridad bajo la cual nosotros estamos sujetos es la autoridad del Rey de los Reyes. Entonces todo grita, amén. Y entonces uno dice, por eso no tengo yo por qué sujetarme a ningún presidente, a ninguna corte, no tengo por qué sujetarme a nadie. Pero eso, como le digo, es un pensamiento muy simplista, porque usted sabe que hasta para tramitar un documento tiene que ir donde las autoridades. Entonces siempre estaremos cercados por las autoridades. ¿Por qué sería la pregunta? ¿Por qué? Y digo la pregunta porque la mayoría de nosotros tenemos siempre un mal concepto de las autoridades. Es que ese es el verdadero problema, que todos nosotros tenemos un mal concepto de las autoridades. O sea, no estoy diciendo con esto que es un concepto inventado, no. O sea, sí, muchas autoridades han hecho méritos propios para que se tenga ese mal concepto de ellos. Esa es la verdad. La verdad es que existe, por ejemplo, la corrupción, existe la ayuda entre ellos mismos, tantos detalles que las personas han llegado a tener eso, un concepto muy negativo de las autoridades. Pero esto es lo primero que quisiera entonces explicar. Que las autoridades en sí, las figuras, y es lo que quiero que entienda, las figuras de autoridad fueron diseñadas por Dios. Es que aquí existe también una confusión. La confusión, y muchos cristianos por eso malinterpretan el pasaje de Daniel. Cuando yo he escuchado a muchos cristianos que dicen, mire, es que Dios pone y quita reyes. Entonces, la idea de muchos cristianos es que Dios, por ejemplo, ve a un hombre y él dice, este voy a poner yo de presidente. Entonces, esa es la idea que uno tiene.
Pero lo que quiero que le quede claro a usted es que lo que Dios diseñó fueron, bueno, para que lo interpretemos mejor, las casillas, el organigrama, las figuras de autoridad. Eso es lo que Dios diseñó. Ahora, yendo al contexto de la carta, recuerde que Pablo lo está escribiendo en un momento en donde las autoridades de la época, bueno, era el emperador romano. Era la figura de autoridad. Había un imperio y Pablo está hablando de todo lo que emanaba de la figura del emperador. Por eso siempre a ustedes les he insistido que la escritura debe de ser interpretada no desde nuestro tiempo, sino en el momento que está siendo escrita, porque es la manera en la que uno puede entender el mensaje original. Obviamente después nosotros lo traemos a nuestra época y siempre encontramos enseñanza de parte del Señor para nuestra vida, porque la Biblia nunca pierde su realidad. La Biblia, la escritura sigue siendo contemporánea, pero para entenderla perfectamente uno debe de interpretar la intención del escritor. Y cuando Pablo está escribiendo estas palabras, él está bajo el imperio romano. Entonces no está hablando de un presidente, no existía esa figura. No existían, bueno, usted sabe que por ejemplo la mayoría de países latinoamericanos utilizan tres poderes, por ejemplo. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Existen cargos, por ejemplo, que se llaman de elección popular. Por ejemplo, a un presidente que es escogido por el voto de los ciudadanos, miembros del Estado, que a través de su voto le están convirtiendo en una autoridad. Así funciona. Entonces, luego hay, por ejemplo, también autoridades que son escogidas no por elección popular y que incluso, si mal no recuerdo, le llaman hasta de segundo grado, porque ya, por ejemplo, son escogidas a través del Senado, a través de una asamblea. Este es el caso de los ministros, por ejemplo, que la gente no vota para escoger ministros, sino que son puestos de autoridades que ya habían sido escogidas previamente. Entonces, le estoy hablando de estos sistemas porque quiero que entienda que Dios es quien ha ido diseñando las figuras de autoridad. Ahora, ¿con quién rellenamos todas esas figuras? Esa ya es una decisión de cada quien. No es como algunos cristianos tienen la idea y dicen, es que Dios hizo presidente a fulano o al otro. No, esa es una decisión de cada nación. Por eso es que los sociólogos, los politólogos tienen una frase muy conocida que dicen que cada nación tiene el gobierno que merece, porque a la larga es cada nación quien elige quién les va a gobernar. Si les gobierna bien o les gobierna mal es responsabilidad de ellos, no de Dios, como algunos llegan a asumirlo. Entonces la gente espera siempre que Dios va a utilizar, por ejemplo, a un gobernante como una marioneta. Entonces que Dios va a estar moviendo hilos y que la persona va a estar haciendo lo que Dios dice. Esas son las ideas de muchos cristianos. Entonces por eso le digo que hemos sido bastante sencillos en nuestra forma de pensar con esto. Por eso estos temas son importantes, porque el cristiano no se puede quedar en esa estatura, en la estatura de decir, mire, a mí no me importa qué hagan, yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso sería como quedarnos pequeñitos, ¿verdad? Como el niño que dice, mire, yo no sé ni cómo es que en la nevera hay comida, pero yo voy, la abro y mi papá pone la comida ahí. Entonces el cristiano no se puede quedar así. De hecho, el cristiano es llamado, y es lo que el apóstol está haciendo, a tener una panorámica muy amplia de qué son las autoridades y cómo el cristiano se relaciona con las autoridades. Y cuando uno habla de estos aspectos, que usted sabe que en el caso nuestro, propio nuestro, hoy lo estamos hablando porque nos corresponde de acuerdo al orden del sistema de doctrinas que nosotros vamos estudiando. Pero vienen muchas personas que son hasta fanáticas, porque ese es otro detalle, que esto no de las autoridades, oiga, porque uno mezcla todos los términos, Estado, gobierno, autoridades, políticos, uno todo lo mezcla en un solo batido, pero no es así. Una cosa son las autoridades y otra cosa son los políticos. Entonces la gente que tiene ese fanatismo, ese fervor político, cuando escuchan una posición adversa
a lo que ellos sostienen políticamente, entonces viene la gente y se pone incandescente y la gente busca pelear. Y por eso es que hasta muertos hay en todo eso, usted lo sabe. Hay estas personas que se terminan matando. Y cuando dentro de las congregaciones cristianas o algún pastor, algún líder religioso se permite dar un consejo, una opinión, entonces es atacado y entonces los mismos cristianos, oiga esto, porque los mismos cristianos dicen, es que nosotros no deberíamos de andarnos metiendo en política, dicen los mismos cristianos. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ahí están las naciones en manos de bandidos, en manos de hombres llenos de impiedad y de crueldad, porque los cristianos dicen, no, es que no deberíamos de andarnos metiendo, cuando la escritura da otra perspectiva. De hecho, que la escritura le marca a la iglesia a través de la historia un rol profético, porque eso era lo que los profetas hacían. Los profetas le denunciaban a los reyes sus medidas inicuas. Los profetas le denunciaban a los gobernadores de Israel, de Judá, les denunciaban claramente todo lo que ellos estaban haciendo. En una ocasión, no muy lejana, creo que les comentaba el pasaje de Ezequiel, parece que decíamos, que uno interpreta cuando dice, ay, de los pastores de Israel. Y entonces la gente dice, mire, ahí dice de los pastores. Y yo les aclaré, en esa época no habían pastores como los que hay ahora en las iglesias. Y cuando el profeta está hablando de esos pastores, se refería a los líderes políticos de la nación, que ellos dicen que no cuidaban a las ovejas del Señor, porque para eso se les había dado la autoridad. Bueno, si uno revisa a los reyes de Israel, hubieron reyes que fueron perversos, reyes que arrastraron a la nación a la idolatría, al paganismo, al pecado, al oscurantismo, reyes que hicieron cosas terribles, terribles. Y hubieron reyes que sí guiaron a la nación, reyes que sí ejercieron que la nación buscara del Señor. Bueno, yo creo que el más conocido para nosotros es el caso de David, ¿no? Pero hay otros reyes, como el caso de Josías, dice la escritura, que siendo muy joven, y dice el libro de las Crónicas, en el capítulo 35, dice que nunca hubo un rey, dice, que celebrara una Pascua como la que celebró Josías. Y dice algo más, dice que una Pascua como la que ese rey había celebrado no se celebraba desde los días de Samuel el profeta, dice. Por eso le digo, uno tiene reyes conocidos, pero está el caso de Josías. Usted lo puede encontrar, es en el segundo libro de Crónicas, porque solo dije Crónicas, no dije en cuál de los dos, pero ahí lo puede encontrar. Entonces vea que las figuras de autoridad Dios las ha creado. Es Dios quien creó las figuras de autoridad para gobernar un estado. Pero entonces, ¿cuál debería de ser la postura de la iglesia de Cristo? ¿Cuál debería de ser la postura de los cristianos? Entonces, la Biblia misma se encarga de normar nuestro comportamiento. La Biblia misma se encarga de instruirnos cómo debe de ser nuestro comportamiento para con las autoridades. Entonces, en este pasaje, Pablo va a mencionar varios de estos aspectos, los cuales nosotros hoy queremos identificar poco a poco y de forma breve, por supuesto, pero que nosotros podamos tener esa claridad de cómo es la postura de la iglesia ante las autoridades, y más que postura, diría la relación que debe de existir entre el cristiano y las autoridades del Estado. Entonces vamos a tratar de hacerlo versículo por versículo, para que usted vaya viendo que al final las autoridades ha sido un plan de Dios. Ha sido Dios quien ha diseñado todo esto. Veamos entonces, versículo número 1 nos dice todos, y note cómo inicia Pablo diciendo todos, refiriéndose a conversos e inconversos. Todos, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas. Cuando él dice todos, insisto, es porque el cristiano puede tomar esa actitud, ¿no? Y decir que se sometan otros. Yo no, porque yo no soy de esta tierra. Ah, bueno, esa es otra, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Nosotros no somos de esta tierra. Entonces, bueno, entonces
no pague impuestos, entonces no vaya a los hospitales de la nación, entonces no mande a los niños a la escuela. Entonces, vea, y eso es lo que vamos a ir entendiendo esta noche. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay, y oiga esta afirmación que Pablo está haciendo, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Entonces, una vez más, vuelvo al punto. Lo que está diciendo Pablo es: no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Es decir, las líneas de autoridad, por supuesto, han evolucionado, que es lo que le decía. Aquí él está hablando del emperador. Y bueno, dígame usted, ¿quiénes eran más perversos y crueles que los emperadores romanos? ¿Quién más que ellos? Pero Pablo está diciendo, esa figura de emperador, él no está diciendo Nerón fue escogido por Dios, él no está diciendo así. Él está diciendo que la figura de un emperador fue dispuesta por Dios. Eso es lo que él está diciendo. ¿Están entendiendo, hermanos? Esto es como, imagínense que Israel, ya cuando Pablo está escribiendo esto, ellos ya tenían por lo menos entre 90 y 100 años de estarle pagando contributo a César en lo que Pablo está escribiendo esto. Y Pablo está diciendo, tienen que sujetarse. Tienen que sujetarse a ellos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dispuesto así. Así que las que existen, dice, fueron establecidas por Él. Entonces, oiga, esta es otra palabra, porque Él dice, las que existen, porque ya existían varias figuras. Por ejemplo, Israel había sido gobernado por jueces. Esa es una figura. Pero luego fueron gobernados por reyes. Pero luego empezó también la época de los imperios, que como ya hemos explicado, un imperio era cuando un emperador salía de su tierra con sus ejércitos y comenzaba a subyugar las naciones de su alrededor, y los reyes de estas naciones se rendían a él y pasaban a ser parte de un vasto imperio. Entonces esa ya es otra figura de autoridad, la que estamos viendo ahora, el emperador. Ahora, dígame usted, hoy en pleno siglo XXI, ¿a dónde hay un emperador? ¿Usted sabe dónde hay un emperador hoy en el año 2021? ¿Sabe usted? No sé, mencióneme a dónde hay un imperio, un emperador. No lo hay. Entonces uno diría, bueno, entonces como ahí dice las que existen, entonces ya no tenemos por qué sujetarnos. Pero como Dios sigue permitiendo que existan, es decir, no han dejado de existir las autoridades. Después de esto de los emperadores, bueno, vinieron épocas y épocas no muy lejanas como las que nosotros podríamos hablar. Por ejemplo, en Francia, después de la Revolución Francesa, la República. Entonces han venido otras figuras también que se han dado. O figuras como los ducados. Usted ha oído de los ducados, es decir, hay un duque. Luego los príncipes, todavía quedan por ahí algunos reyes también. Luego vinieron figuras como las que han existido de los dictadores también, porque han existido los dictadores. Tal es el caso de el más famoso, ¿no?, que uno conoce, que es Adolfo Hitler, aunque aún han existido otros dictadores. Bueno, en Latinoamérica existieron dictadores como Augusto Pinochet, por ejemplo, en Chile. En Cuba existió Fidel Castro. Es decir, han existido figuras que, eso es lo que aquí está diciendo. Dice, las que existen fueron establecidas por Él. Y claro, uno diría, ¿y cómo es que Dios ha permitido eso? ¿Y cómo Dios permitió que hombres así hayan subyugado a naciones enteras y les hayan puesto tanta carga, tanto dolor? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, luego, como le digo, han venido evolucionando las figuras. La mayoría de nosotros que procedemos de países en donde la figura máxima que puede existir, al menos para nuestro concepto, es la de un presidente, aunque no es la única, porque como ya lo dije, son 3 poderes. Bueno, aquí mismo en este país en donde hoy nos encontramos nosotros, y aquí aprovecho y le doy el consejo: usted no puede estar ajeno a lo que sucede en este país, porque usted está viviendo dentro de este país. A mí me sorprendió porque yo apenas meses tenía de estar viviendo acá, y en una conversación con unos hermanos yo dije el nombre de un político y los hermanos se quedaron así. A saber quién será, hermano, me dijeron. Yo le dije, no puedo decir, no, porque estamos en televisión, pero
pero yo le di más detalles. Entonces, yo medio entendía lo que decían en las noticias y empecé a empaparme cuál era la realidad política. Y usted recordará, espero que usted haya estado al tanto de eso, por eso le digo, porque aquí vive, ¿no? De hace creo que fue 2 veranos atrás que hubo una situación que se dio en este país de cuestiones de poder, de un ministro que lo quitaron y fue una cosa. No voy a alargar tanto el asunto, pero algunos hermanos han de estar pendientes de todo eso. Pero hay hermanos que, como le digo, o sea, uno dice, no, hermano, si aquí lo que importa es creer en Cristo Jesús. Eso es como muy así, hermano, muy simple, ya le dije. Entonces, volviendo al caso, las figuras se han dado. Esas figuras están presentes y esas figuras son las que nosotros debemos de entender, porque es lo que ahora va a decir Pablo. Veamos el versículo número 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad, esta es una afirmación bien fuerte que él va a hacer, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Una vez más, le aclaro, no está diciendo que se rebela contra la persona, sino contra la figura de autoridad que Dios ha instituido. Es contra eso que se está rebelando. Por eso es que el cristiano no puede rebelarse contra las autoridades. El cristiano no puede ir en contra de las autoridades. Ahora, obviamente esto nos lleva al apartado en donde uno dice, bueno, entonces le tenemos que decir sí a todo. Ese es el punto. Hechos capítulo 4 versículo 19. Dice la escritura que las autoridades, por ejemplo, le dijeron a los apóstoles que no predicaran, que no anunciaran del Señor. Y ellos, ¿qué respondieron? Dijeron, no podemos nosotros obedecerle a los hombres y desobedecer lo que Dios nos ha ordenado. Entonces eso demuestra una posición que tuvieron que reaccionar ellos ante lo que las autoridades pidieron. No hace mucho tiempo en Estados Unidos hubo incluso una ley que querían obligar a los pastores a que, por ejemplo, ellos celebraran bodas de personas del mismo sexo. Y si, por ejemplo, llegaban a la iglesia de un pastor 2 hombres y le decían, mire, queremos casarnos, y el pastor decía, no puedo porque la escritura me dice que no puedo. Entonces ellos iban ante un juez y lo podían denunciar, y él iba preso por lo que estaba haciendo. Vea cómo han sido las leyes. Y ya estamos hablando de las autoridades. Entonces le pregunto a usted, ¿qué tenía que hacer un ministro en ese caso? El ministro tenía que desobedecer la ley que se estaba dando. No es que, aquí Pablo dice, tienen que obedecer, porque si se rebelan, se están rebelando contra lo que Dios ha instituido. Pero es que ya vamos a ver la razón por la que Dios ha instituido esas autoridades. Dios no instituyó las autoridades para que destruyeran a la misma humanidad, sino que las instituyó para que velaran por la misma humanidad. Entonces ahí es donde la iglesia no puede y tiene que rebelarse. ¿Van a haber consecuencias? Por supuesto que sí. Y eso es lo que el creyente debe de saber, que si va en contra de una ley, entonces van a haber consecuencias. Y yo tengo entendido que sí lo resolvieron. Al final lo resolvieron porque los gremios, las gremiales más bien, que aglutinaban grupos de pastores, buscaron figuras legales para poder defenderse. Al grado que hoy, con el paso del tiempo, eso ha quedado atrás. Usted ya no lo va a oír mucho en las noticias, pero en su momento sí sonó en las noticias, porque hubieron varios casos. Y yo mismo, nunca se me olvida el caso de un alcalde que hubo en la capital, allá en San Salvador, que él dio por prohibidas las campañas evangelísticas en las plazas del municipio. Usted sabe, bueno, los que son salvadoreños acá saben que, por ejemplo, allá existen lugares muy famosos, ¿verdad? Como la Plaza Libertad, la Plaza Gerardo Barrios, la Plaza Morazán. Entonces fue prohibido hacer eventos evangelísticos en esas plazas. Y lo hizo un alcalde. No sé si ustedes que son salvadoreños lo supieron alguna vez. Y dicho sea de paso, es un alcalde que ya falleció, por cierto. Pero ve, entonces fueron leyes. Y recuerdo que hubo un asedio a las iglesias. Llegaban los agentes el cuerpo de agentes metropolitanos, es decir, la policía, que aquí sería el equivalente nuestro a la policía local.
que es la que está sujeta al común. Entonces llegaban, y llegaban con aparatos para medir. Entraban a las iglesias y medían y ponían multas, y fue un asedio. Y le digo porque yo hablé con muchísimos pastores en una reunión que dijeron: ¿qué se puede hacer con todo esto? Porque ya era algo a propósito, era como que salían los policías precisamente el domingo a hacer eso. Y uno podía decir, no, ahí estaban las discotecas, ahí estaban los centros donde la gente se alcoholizaba, y nadie dice nada. Nadie decía nada. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la iglesia? Bueno, enfrentar la situación. Se tomaban medidas, porque de repente le decían a uno: mire, tiene que sellar toda esa parte de ahí para que el sonido no se salga. Y entonces venían los hermanos y sellaban, aunque los que estaban adentro se estaban rostizando, pero se trataba de cumplir. Pero no se podía decir: hermanos, como la ley dice que no podemos, entonces no lo vamos a hacer. No se dejó de hacer. Eso es una parte que uno como iglesia debe de entender. Bueno, para que usted tenga una idea, es que alrededor del mundo hay personas que dan incluso la vida o están en cárcel por predicar el evangelio de Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios que aún nosotros acá en este país, por ejemplo, no tenemos mayor problema para predicar el evangelio. Ahora, siempre y cuando, por ejemplo, nosotros también respetemos, ¿verdad? Que nosotros también sepamos respetar. No vamos nosotros, por ejemplo, a quebrantar el orden público, la paz pública. Esos son aspectos que hoy estamos evaluando. Bien, pasemos al versículo número 3, siempre o 2, la parte final, dice: los que así proceden recibirán castigo. Ahí está la consecuencia: el que vaya en contra de la ley va a recibir castigo. ¿Por qué? Preguntaría uno. Porque Dios lo dispuso así. Ahora, obviamente, aquí es donde muchas personas se ríen de la ley, ¿verdad? Y dicen: al que se robó una gallina, a ese meten preso. A ese, el que se robó millones, ahí anda bien tranquilo. Uno se da cuenta y uno dice: mire, ya ve, eso no es así. Pero es que el plan original de Dios es una cosa, que el corazón perverso y pecador del ser humano siempre deforma lo que Dios quiere hacer. Ese es otro asunto. Pero lo que Dios diseñó, lo diseñó bien. Lo que Dios diseñó, lo diseñó con propósitos. Y dice el versículo número 3, vea: porque los gobernantes no están. Y vea que aquí ya cambió la palabra, ya no son autoridades, sino que cambia la palabra gobernantes. ¿Por qué? Porque gobernar ya implica otros aspectos. Por ejemplo, gobernar está conformado por 3 aspectos básicos, que son dirigir, ejercer y controlar. Entonces, eso y el gobierno. Las autoridades es una cosa, por eso le digo, pero gobernar es otra cosa, porque gobernar es dirigir, ejercer, controlar. Entonces, el gobierno hace eso, ejerce leyes, vigila. El gobierno controla que se estén cumpliendo. El gobierno tiene ese control, dirige los esfuerzos de una nación. Entonces, vea, eso está encaminado a algo diferente. Pero eso es lo que Pablo está diciendo, que Dios para eso fue que lo hizo. Ese era el propósito de Dios al ponerlo. Porque los gobernantes, dice, no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Qué está haciendo Pablo? Describiéndonos el propósito divino de los gobernantes. Ahora, yo le acepto que usted diga: pero no lo hacen, hermano. Sí, estoy de acuerdo, no lo hacen. Pero ¿quién falló? ¿Dios o el hombre? Fue el hombre, no Dios. Dios creó las figuras y las hizo perfectas. Cuando Él diseña y dice que hayan gobernantes para que atemoricen al malo y para que le den tranquilidad al bueno. Pero viene el hombre y tuerce las cosas, y viene el hombre y atemoriza al bueno y favorece al malo. Pero eso ya, ¿de dónde brota? No de Dios. Brotó del corazón pecador del hombre. Luego dice: ¿quieres librarte del miedo
a la autoridad, haz lo bueno. Vea qué sencillo el consejo para el creyente esta noche. Haz lo bueno. Haz lo bueno. Y usted como cristiano lo sabe perfectamente, que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Entonces el hombre no puede, el cristiano más exactamente, no debe de tener la mentalidad de si todos lo hacen, si yo me di cuenta que allá también, porque el que lo hizo tendrá sus consecuencias, tarde o temprano las tendrá. Entonces yo le pregunto, ¿usted también las quiere tener? Bueno, a mí no se me olvida una imagen que yo vi en la televisión, ¿no? De un hombre que llegó a ser muy importante en la nación. Y después ver lo que lo llevaban esposado, lo que nosotros decimos las ginas, las sandalias, con una camiseta blanca nada más, después de usar grandes trajes. Y aunque uno diga, mire, pero unos cuantos años hizo y después salen. ¿Pero usted cree que no es vergonzoso para estas personas verse expuestas a una situación así? Después de que han atropellado a todo mundo cuando pasan. Verse después en una situación así. O sea, si lo que más le duele es su altivez. O sea, el peor de los castigos que puede recibir una persona así es verse humillado. Porque ¿para qué luchan para llegar hasta ahí y hacen lo que tengan que hacer? Por la altivez, por la avaricia. Entonces dígame usted si no es el peor de los castigos para una persona que ha luchado por llegar a tener de todo. Pero cuando hablo luchado es fuera de las reglas, ¿no? Y después verse reducido a un penal, a un centro penitenciario, por ejemplo. Aunque sea solo un año, pero usted cree que no es vergonzoso. Sobre todo para las personas que uno dice son personas de la alta sociedad. Es vergonzoso y ya es un castigo. No sé si usted lo había considerado, pero es vergonzoso. Yo recuerdo el caso de una hermana que trabajó en casa presidencial hace muchísimos años. Y ella me hablaba de no puedo decir el nombre obviamente, ¿no? Pero ella me hablaba de una persona que el lujo de este señor era pasar enfrente de todos los empleados y que todos le dijeran buenos días don fulano, buenos días don fulano, buenos días don fulano, pero él no les contestaba. Él no le contestaba a nadie. Entonces vino la hermana y en una ocasión dijo, bueno, si ni contesta, dijo la hermana, ¿para qué le vamos a decir buenos días? Y entonces el don fulano pasó y dice, y eso me lo contaba a mí la hermana, ¿no? Mire pastor, me dice, y ese día como pasó, yo ni le dije nada. Y el hombre la ha mandado a llamar y le dijo que por qué no le había dicho buenos días. Y que el hecho que él no le respondiera, pero la obligación de ella era decirle buenos días. Y después, bueno, igual, humillado enfrente de las cámaras de televisión, gente que, como le digo, ha llegado a lo más alto y así se ven humillados también. Entonces, a la final nadie escapa de la autoridad máxima, que es la autoridad de Dios. Entonces, el creyente debe de ver esos ejemplos y cumplir con lo poco que a nosotros nos toca cumplir. Sujetarnos, y allí lo está diciendo. Por eso dice, leámoslo una vez más. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues, e insiste una vez más en el versículo 4, está al servicio de Dios. Está al servicio de Dios. Ese era el plan original, que las autoridades estén al servicio de Dios. Y si usted se pone a pensar, no en un total porcentaje, pero sí regulan. Piense usted en un país en donde realmente no hay autoridad. Entonces, no es que estén llevando su cometido al 100%, pero sí algo están haciendo. De algo sí están haciendo. Y Dios vio que era necesario y por eso ejerció estas autoridades. Entonces dice, y vea que aquí en este versículo 4 nos va a hablar precisamente de 4 aspectos que las autoridades cumplen delante de Dios. El primero de ellos dice que es para tu bien. Eso es lo primero, dice para tu bien.
Pero si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios. Esta es la segunda vez que dice esto, que están al servicio de Dios. La primera vez lo dijo cuando inició el versículo 4, pues está al servicio de Dios. Y lo repite una vez más, dice, está al servicio de Dios. Aquí viene otro elemento, para impartir justicia. Este es otro elemento para el cual están las autoridades, para impartir justicia. Y luego finaliza diciendo, y para castigar al malhechor. Ahí usted ya encontró tres aspectos: para hacer el bien, para impartir justicia y para castigar al malhechor. Esos son las autoridades. Y para eso fue que el Señor diseñó que existieran las autoridades. Y por eso Pablo dice que, claro, cuando él dice que lleva la espada, él está evocando la figura de los soldados, que literalmente eso era lo que llevaban, no una espada. Ahora usted sabe que, por ejemplo, no le va a haber una espada al carabinieri, ¿verdad? O sea, ellos ahora usan un arma de fuego. Es lo mismo, es lo que le estoy diciendo, ha evolucionado las figuras de autoridad. Entonces, pero de igual manera dice que el que llevaba la espada no andaba la espada de adorno, sino que la andaba porque tenía que utilizarla en determinado momento. ¿Para qué? Ya lo vimos, dice, para tu bien, para impartir justicia y para castigar al malhechor. Por ejemplo, si usted se viera en una situación de amenaza de su vida, ¿qué haría usted? ¿Quién esperaría usted que le defienda? La autoridad. Y usted esperaría que, si su vida está corriendo peligro, que la autoridad utilice el arma que carga, ¿sí o no? Esa es la autoridad, vea. Por tal motivo su deber y el mío es respetar la autoridad. Un día de estos iba a dejar a mis hijos por la mañana a la escuela, y yo pude notar eso, que la gente está a la entrada de la calle donde queda esa escuela. Todas las mañanas llegan dos agentes de la policía con su vehículo, se parquean a la entrada para que no entren vehículos a esa calle, porque usted sabe que hay gente tan imprudente que podrían atropellar a una criatura, ¿no? Y yo veo, toda la gente pasa ahí a la par y nadie saluda, nadie. Y yo paso por ahí y les digo a mis hijos, digan buenos días. Claro, no dicen buenos días, dicen buongiorno, ¿verdad? Pero ellos pasan y saludan. Y yo vi en una ocasión que hasta el mismo oficial se sorprendió, y él se dio la vuelta y con una sonrisa los saludó a los niños. Porque la gente es así, ¿no? La gente hasta menosprecia. Bueno, yo recuerdo allá en mi país en donde la gente hasta habla mal de los policías. La gente los menosprecia, les ponen apodos. Pero cualquier cosa la gente rápido grita, ¡policía! O se queja la gente y dice, ¿dónde está pues la policía? Y algunos, ya vamos a llegar a ese punto, dicen, para eso pago mis impuestos. Y los pobres policías con las botas todas rotas, con los uniformes ya todos rotos. Esa es la realidad. Y yo le aseguro que cualquier persona que me escuche decir esto, como son fanáticos, se molestan, ¿verdad? Y dicen, ese hombre ha de ser de tal partido, ese debe de ser tal cosa. O sea, porque la gente no tiene esa sensatez de dejar de lado el fanatismo político y inteligentemente discernir lo que está sucediendo. Y yo espero que usted lo pueda hacer ahora a la luz de la Escritura, que no se deje arrastrar por lo que los demás dicen. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? No, usted tiene que aprender qué dice la Escritura de las autoridades. ¿Para qué Dios creó las figuras de autoridad? ¿Qué debo de esperar yo de mis autoridades? ¿Qué puedo exigir a mis autoridades? ¿Qué debo de dar yo al Estado también? Esa es la postura. Y eso es lo que el Señor quiere, una iglesia así. No una iglesia que se deje manipular fácilmente. Porque como le digo, bueno, ahí está el caso hasta de nuestro pastor general, ¿no?
que él, de su pluma brotan editoriales que yo me tomo el trabajo de leerlos letra por letra. Y hay gente de la misma misión que se enoja con el pastor general. Gente, oiga, no le estoy hablando de inconversos. O sea, el inconverso puede decir lo que le dé la gana, ¿no? No, yo le estoy hablando de gente de la misma misión, que como se ponen colores partidarios, se enojan hasta con el pastor general. Y dicen, bien bonito se ve hablando de la palabra, pero cuando ya se pone, ahí ya no me gusta. Porque es así, la gente quiere ser cuadrada, quedarse encerrada en un solo pensamiento. Usted tiene que aprender a ver bien todo. Bueno, solo la hermana dice amén. No sé si los demás también entonces se están sintiendo mal esta noche. No sé si dañé susceptibilidades. Sí, yo les aclaro, yo nunca he sentido inclinación hacia ningún partido político, nunca. Y le puedo decir, he sido un hombre que me gusta leer muchísimo, estudiar muchísimo, analizar. Yo nunca he sentido inclinaciones por nada. Entonces puedo hablar libremente. Entonces, y más viendo la escritura. O sea, la escritura me está diciendo lo que las autoridades deben de hacer por una nación. Entonces sigamos acá, porque dice en el versículo 5, el tiempo se nos está terminando. Dice, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también, dice, por razones de conciencia. Note, aquí hay una diferencia entre el inconverso y entre el cristiano. Porque el inconverso dice, yo dice lo haría, pero saber cuántos años me voy a ir a estar guardando. Él lo hace solo para evitar el castigo. El cristiano no. El cristiano tiene conciencia. Y el cristiano dice, no puede hacer eso porque va en contra de la palabra del Señor. Entonces es la conciencia la que le está diciendo, no el temor al castigo. Entonces vea, otro elemento de la relación que debe de existir entre el cristiano y las autoridades, que no lo hace por temor a un castigo, lo hace por razones de conciencia. Bueno, vamos un poco rápido, en otra oportunidad vamos a detenernos más, pero dice el versículo 6 y 7, me interesa leerlos porque ya es el último detalle que vamos a agregar esta noche. Por eso mismo, oiga lo que dice Pablo, por eso mismo, dice, por las razones que ya dio anteriormente, de que están para hacer el bien, para llevar la espada, para impartir justicia, castigar al malhechor. Entonces, por todo eso, dice, ustedes deben de pagar impuestos. Por eso, vuelvo, las autoridades están puestas para gobernar. Y le voy a mencionar solo 3 áreas que son prioritarias en toda nación: la salud, la educación y la seguridad. Ahí hay 3 aspectos que hasta eso, ¿no? Un gobernante tiene claro esos 3 ejes de trabajo. Una verdadera autoridad dice, ¿qué va a hacer usted con la salud? Vamos a hacer esto. ¿Qué va a hacer usted con la seguridad? Haremos esto. ¿Qué va a hacer usted con la educación de la nación? Haremos esto. Pero si usted nota, la mayoría de gobernantes ahora nadie dice nada. Ahora sí uso el término político. Si los políticos a lo que se dedican es a atacarse unos con otros. Y así ganan las elecciones. Yo seré mejor que el otro. El otro era un sinvergüenza. Yo no soy sinvergüenza. Así que vote por el no sinvergüenza. Entonces viene la gente y dice, voy a ir a votar por el no sinvergüenza. O sea, no le dijeron qué van a hacer con la salud, no le dijeron qué van a hacer con educación, no le dijeron cómo van a resolver los problemas de seguridad. Pero normalmente la gente ni pregunta, pues. Ni siquiera pregunta a la gente. Entonces, ¿entiende usted como cristiano que nosotros no somos así ovejitas sino que el Señor quiere que seamos cristianos, que podamos plantearnos esta situación? Por ejemplo, aquí en esta nación donde nosotros vivimos, si usted mira las escuelas públicas de acá, y son mucho más grandes y son mucho mejores que los colegios privados de nuestro país.
Y yo recuerdo la primera vez que yo fui a Suiza. Y recuerdo que fuimos a traer a las niñas del pastor Tony, que era quien me había recibido en esa ocasión. Cuando me paré enfrente de la escuela donde estudiaba la niña, y él me dice, todo esto es gratis. Es gratis. Y yo le dije, yo pago $115 mensuales por cada niño en el colegio. Y aquí es gratis. Entonces, esa es la realidad. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo se mantienen aquí esos proyectos? ¿Cómo se mantienen, hermanos? A través de los impuestos, exacto. Eso que usted siente que cuando le llega la busta paga, le quitan, ¿verdad? Y usted dice, si no me quitaran eso en la busta paga, me saldría bien bonito la mensualidad. Pero cuando usted se siente mal de salud, tiene que ir al hospital. Ahí están sus impuestos. O cuando nosotros pasamos el pedallo, ¿verdad? Los que vamos en vehículo. Y nos dice la maquinita, deposite 15 euros. Creo algo así nos tocó para Torino. Ida y vuelta. Pero claro, la calle donde el hermano Daniel iba a 200 por hora. Allá, usted se acuerda, ¿no? Se quitaba un hoyo y se iba en otro. Eso es lo que está diciendo acá. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Otra vez la palabra, gobernar. Vea dónde la utiliza. La está utilizando lo que van a hacer con los impuestos. Eso es gobernar. Por eso le dije, dirigir, ejercer, controlar. ¿Qué se va a hacer con esos impuestos? Entonces Pablo finaliza ya en el versículo 17 diciendo, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Es decir, si es dinero, den dinero. Porque las últimas dos dice, respeto, respeto, honor, honor. Entonces lo que está diciendo es, si es de honra, den la honra que deben de dar. Y si es dinero, den el dinero. Que la NBI no traduce esto así de impuestos y contribuciones, bien actual, ¿no? Porque es cierto, los impuestos son una cosa y las contribuciones son otras. Las contribuciones son, por ejemplo, lo que se da, bueno, para que usted tenga una idea también, lo que usted da en un parqueo, por ejemplo, esa es una contribución. Lo que va a parar a los comunes, a las alcaldías, esas son las contribuciones. Y lo que va al gobierno, esos son los impuestos. Ahí lo está diciendo. Ahora entonces dice, lo que tengan que dar, tienen que darlo. Es obligación del cristiano. Entonces, en pocas palabras, por ejemplo, usted no puede andar ahí pidiendo donde trabaja, miren, cree que no me arregle el contrato de trabajo y que me salga solo como que trabajo 3 y las otras 3 me las paga por debajo. Entonces, sepa que usted ahí está yendo en contra de las autoridades. Está yendo en contra de lo que Dios está diciendo. No los vi que se alegraran, dijeran amén, es cierto, pero aleluya, pero así es, ¿no? Así funciona. Entonces, esa es básicamente, hermanos, la relación que hay entre el cristiano y el Estado. Insisto, llegará el momento, como digo, donde hay momentos, ¿no? Donde el creyente tiene que pararse firme. Y lo último que les digo, estuve hablando con una hermana que trabaja para el Ministerio de Educación. Y la hermana me comentaba que están dándoles capacitaciones para hablar acerca de la diversidad sexual en las escuelas. Eso está sucediendo. Le van a decir a los niños, si a usted le gusta otro niño, no hay problema. Y si a la niña le gusta otra niña, no hay problema. Y están a los maestros capacitan para eso. ¿Y qué dice esta hermana de la que le hablo? Yo no lo voy a hacer, dice, pero sé que si no lo hago es probable que me quiten el trabajo. Pero llegan esos momentos también, en donde uno tiene que pararse firme ante aquello que está siendo legislado, que sabemos que va en contra de la palabra del Señor. Pero todo lo demás es de carácter obligatorio para nosotros, respetar y sujetarnos a las autoridades. Si hay que pagar impuestos, pagamos los impuestos. Si hay que dar honor, hay que dar honor. Si hay que dar respeto, respeto.
Por ejemplo, usted no puede expresarse mal de las autoridades, aunque usted no esté de acuerdo, porque el hecho de que estén en autoridad ya es un honor para ellos. Si ejercen o no ejercen como debe de ser, a Dios le darán cuentas. Será a Dios a quien le den cuentas. Amén, hermanos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí esta noche el estudio. Demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche que nos concedes la gran bendición de meditar en ella. Gracias porque tu iglesia escucha, retiene esta verdad, considera esta verdad. Y sobre todo, Señor, queremos ser ciudadanos respetuosos de las autoridades, de los entes de gobierno que existen. Y ya que nos encontramos en una nación que no es la nuestra, también, Señor, que en nosotros existe ese compromiso de respetar y sujetarnos a las autoridades de esta nación. Por eso las ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Amén, hermanos.